PadreIdi.com presenta Un faro en el horizonte. Historias de un santo. 8 de junio. Santa María Teresa Manquidillán. Considerada precursora de la Madre Teresa de Calcuta. Teresa nació el 26 de abril de 1876 en Puttanchyra, Kerala, India. Le impusieron ese nombre al bautizarla y después añadió el de María, porque fue la respuesta de la Virgen cuando le preguntó cómo debía llamarse. Era la tercera de 5 hijos de una humilde familia. Podrían haber tenido buenos recursos, pero el abuelo tuvo que hacer frente a cuantiosas dotes para desposar a sus hijos y quedaron en la ruina. Creció con el anhelo de amar a Dios. Era tan poderoso que le inducía a abandonar los juegos infantiles para ensimismarse en su presencia. Guiada por su anhelo de imitar a Cristo Redentor, no ahorraba sacrificios. La intensidad de sus oraciones, ayunos y vigilias nocturnas preocuparon a su madre porque afectaban su salud. Vigilaba su alimentación para que fuera la debida, pero ella se las ingeniaba para dar su comida a otros. Tenía gran devoción por María. Solía rezar el rosario varias veces al día y escuchaba misa también diariamente junto a su madre. 3 de sus amigas de la infancia serían las primeras integrantes de su fundación. A los 12 años perdió a su madre, una mujer de fe y gran corazón que influyó mucho en ella, y eso supuso el fin de su formación académica. Pero su objetivo era llevar una vida de oración y penitencia. Por ello, en 1891 abandonó su casa, eligiendo la vida eremítica. Fracasó en su propósito y se insertó en la parroquia. Junto a 3 compañeras, abrió una fecunda vía caritativa a favor de los pobres y marginados de Kerala. A la par, ofrecía sus oraciones y penitencias por la conversión de los pecadores. Engrosó el cáliz de su sacrificio con los despiadados ataques del maligno. A veces fueron legiones de demonios, en un intento de apoderarse de su voluntad con multitud de formas distintas. Quisieron mancillar su pureza, inducirla a desesperación, a renunciar a la penitencia. Fue golpeada y herida. No se puede entrar aquí en detalles, pero le asaltaban sin darle tregua a lo largo del día y de la noche, fuera cual fuese su quehacer. Recibía la gracia para soportar tantos tormentos con mansedumbre y humildad. También acogía con espíritu victimal lo que sobrevenía de lo alto, porque ella, como el Padre Pío, recibió los estigmas de la pasión que mantenía celosamente escondidos debajo de la ropa. Sin embargo, hubo otras manifestaciones que no pudo ocultar. De sus levitaciones fueron testigos numerosas personas. En sus frecuentes éxtasis veía a la Sagrada Familia y a otros santos como Teresa de Jesús. Dio cuenta de las torturas que padecía su confesor, el siervo de Dios, Padre Joseph Vittayatil, cuyas indicaciones siguió a rajatabla. Este sacerdote, nacido en 1865 en Ernakulam, Kerala, había recibido la ordenación sacerdotal en 1894 y tras pasar por varias parroquias de la diócesis de Thrissur, se convirtió en su director espiritual. La acompañó y orientó apostólicamente. En una de sus cartas, Teresa le dijo: Dios dará la vida eterna a los que convierten a los pecadores y los llevan al camino recto. En un momento dado, el padre Vittayatil informó al obispo de los fenómenos que le sobrevinieron a la beata, hechos que fueron particularmente intensos entre 1902 y 1905, pero que se dilataron hasta 1913. En un primer momento el prelado dudó de la autenticidad de lo que ella exponía y fue sometida a numerosos exorcismos. En 1903, en medio de este dolorosísimo proceso, confió al vicario apostólico de Thrissur su proyecto de crear una casa de retiro y oración.
Le sugirieron que ingresase en el convento de las Clarisas franciscanas y después la remitieron a las Carmelitas de Oliur. Teresa obedeció, pero se dio cuenta de que ninguno de estos carismas colmaba su inquietud espiritual, que tenía otra vocación. Esta se orientaba a los moribundos a quienes ya venía consolando, suplicaba para ellos fortaleza y buscaba el modo de que murieran en paz. Cuando el obispo constató que Dios quería suscitar por medio de ella una nueva fundación, le autorizó a ponerla en marcha. En su decisión pesaron los 10 años transcurridos desde que comenzó a mantenerla en observación. En todos ellos constató la autenticidad de su vivencia, su visible respuesta llena de paciencia, humildad y obediencia. El 14 de mayo de 1914 fue erigida canónicamente la Congregación de la Sagrada Familia. El padre Vitayatil fue cofundador de esta orden religiosa. Teresa murió el 8 de junio de 1926 como resultado de una caída que le produjo una herida en la pierna, lesión que no se pudo controlar y se agravó por su diabetes. Juan Pablo II la beatificó el 9 de abril del año 2000. Fue canonizada por el Papa Francisco el 13 de octubre de 2019. De ella, Monseñor James Pasayatil, obispo de Irinjalajuda, fallecido en 2016, había dicho: se asemeja a Madre Teresa de Calcuta. Aparte del hecho que comparten el nombre, ellas tienen en común no solo el haber fundado una congregación religiosa, una, las Misioneras de la Caridad, la otra, las Hermanas de la Sagrada Familia, pero sobre todo porque ellas se caracterizan por el servicio en favor de los más desventajados, pobres, enfermos, marginados y moribundos. La hermana María Teresa Chiramel Marquidillán es la quinta santa india. Al ingresar a la página padreidi.com encontrarás ayuda valiosa en cuanto a catequesis y oración. Asimismo, en su canal de YouTube, los videos diarios del Evangelio, el Santo del Día y el Año Josefino.